En México, 6 de cada 10 niños sufren abusos diariamente. Y según las escalofriantes cifras de la UNICEF, 120 millones de pequeños inocentes son víctimas del abuso sexual al año. Increíblemente, la mayoría de los agresores son personas de confianza. Maestros, familiares, amigos o incluso los mismos padres. Si sospechas que un niño está sufriendo abuso, pon atención a las siguientes señales. Cambios en su comportamiento. Si notas un cambio drástico en la conducta de tu pequeño, no lo dejes pasar. Este puede manifestarse en incomodidad excesiva, ansiedad al estar cerca de alguna persona en particular, rechazo a las demostraciones de afecto de algún adulto e incluso de sus propios padres. Esta es una clara señal de que un niño ve el contacto físico como una experiencia negativa a raíz de un doloroso trauma. Dicha situación puede llevar al pequeño a desarrollar actitudes opuestas a su personalidad. Es decir, los niños extrovertidos e independientes suelen volverse tímidos y miedosos, mientras que los pequeños más serios y tranquilos muestran conductas violentas y agresivas. Problemas para hablar y comunicarse. En muchos casos, las víctimas de abuso pueden hablar muy poco, al punto de dejar de comunicarse con sus padres, o bien desarrollar un trastorno del lenguaje como tartamudear y mostrarse extremadamente inseguros al momento de comunicarse. Marcas de abuso físico. Si un pequeño llega a casa con moretones inexplicables, rasguños, quemaduras sospechosas, huesos fracturados, cortaduras, mordeduras o lesiones que parecen no tener explicación alguna, es una clara señal de maltrato. También es común que los niños se quejen por dolores de cabeza, de estómago o peor aún, si presentan dificultades para caminar. Otra señal es incomodidad al sentarse, sangrado, dolor o comezón en sus partes íntimas, pues esto es señal de que han sido víctimas de abuso sexual. Bajo rendimiento escolar. Muchos niños pierden el interés en la escuela, bajan de calificaciones e incluso dejan de hacer todo tipo de actividades con sus compañeros. Se aíslan y presentan claros síntomas de depresión. Esto se debe a que han sido víctimas de abuso constante, tienen miedo y no dejan de tener pensamientos negativos. Pesadillas frecuentes y trastornos de alimentación. Muchos niños abusados sufren insomnio y pesadillas constantes, o bien también presentan los llamados terrores nocturnos, lo que los hace despertarse alterados y con miedo. Si estos eventos o situaciones se repiten cada noche, es importante que pongas especial atención y observes detenidamente a todas esas personas que cuidan de tu pequeño, ya sean niñeras, hermanos, primos, tíos o incluso tu pareja. Otra clara señal es la ansiedad y el rechazo a ciertos alimentos. Muchos niños, cuando son abusados, pierden el apetito y se muestran renuentes a comer. Comportamientos inadecuados para su edad. Si notas que tu hijo tiene demasiado interés en pláticas de adultos o presenta conductas de naturaleza física que son inapropiadas para su edad, como tocamientos en sus partes privadas o incluso hacia otros niños, es indicativo de que está repitiendo una mala conducta aprendida. También puede que comience a hacer dibujos que muestran escenas de adultos o bien que se exprese con palabras que no le han enseñado ni en casa ni en la escuela. Para evitar que nuestros niños se conviertan en víctimas de este terrible problema, pon atención a quienes lo cuidan. Si un niño pasa mucho tiempo con una figura de autoridad, ya sea un profesor o niñera, tienes que poner especial atención a cómo se expresa de tu hijo. Una señal que delata a un abusador en potencia es que hable mal de tu pequeño o lo acuse de tener malas conductas sin razón alguna. Por otro lado, si alguien actúa demasiado amigable o le da muchos regalos y atenciones a tu hijo, podría tratarse de alguien que solo intenta disfrazar sus malas atenciones con cosas materiales, todo con tal de ganar la confianza de su víctima y de sus padres. Habla al pequeño sobre sus partes privadas. A medida que el niño vaya creciendo, explícale que existen partes de su cuerpo que nadie debe tocar, tal como el pecho, los genitales, sus pompis y boca. Aclararle que existen tocamientos sanos como los abrazos de mamá y papá y por ningún motivo lo obligues a dar afecto a otros si no lo desea. Considera que este rechazo puede significar que tu hijo ha sido abusado por la persona que lo incomoda. Recuérdale que su cuerpo es suyo únicamente.
Enseña a tu hijo a decir no. Muéstrale cómo poner límites y aclárale que si alguna caricia, situación o persona lo hace sentir incómodo, debe hablarlo con sus padres o alguien de confianza. Nadie tiene derecho a tocarlo, a besarlo, a abrazarlo o cargarlo. Si tu pequeño no quiere, haz que su palabra valga y dale las armas necesarias para que no se convierta en una víctima más del terrible abuso infantil. Si notas alguno de estos cambios en tu pequeño y sospechas que pudo haber sufrido abuso, guarda la calma. Sé que es difícil, pero es necesario para que no lo intimides o ataques con preguntas que puedan dañar aún más su autoestima o asustarlo más de lo que ya está. Si sumamos esfuerzos y enseñamos a nuestros pequeños a valorarse y poner atención a estas situaciones, podremos protegerlos. Comparte esta valiosa información con todos tus conocidos, porque cuidar a los niños es responsabilidad de todos. Soy Romina Valdés.